Bueno, vamos a leer ahí sentaditos un versículo de la palabra. Vamos a desarrollar este tema con algunos textos bíblicos. Este televisorcito, ahí está el control, préndelo, Jefferson, porfa. Vamos a esperar que sí. Bueno, muy bien. Acá dice en San Juan 17, versículo 16. Hay un tema que le hemos propuesto para esta noche, para desarrollarlo esta noche. Y es el tema ¿por qué no son del mundo? A ver, estamos, ¿cierto? Lo dijimos, lo anunciamos por el grupo y le enviamos personalmente a todos este tema. Porque no son del mundo. Es un tema un poco contradictorio, pero ahorita lo vamos a desarrollar bien en el sentido del por qué el Señor dijo esto. San Juan 17, verso 16. Vamos a mirar que sí te aparezca, Jefferson. Esperemos que aparezca el texto. Muy bien. Vamos a leerlo todos, ese versículo solamente. Ayúdenme cada uno. A ver, ¿qué dice? A ver, más fuerte, a los jóvenes. No son como tampoco yo soy del mundo. Oiga, ¿y a qué se refiere esa expresión? Cuando el que está hablando allí, si usted lee bien el contexto de ese capítulo, el que está hablando es precisamente el Señor Jesús. ¿A quiénes les está hablando? Les está hablando a sus seguidores, a sus discípulos, a aquellos que en ese tiempo quisieron voluntariamente seguir al Señor. Entonces el Señor está expresando una oración como hijo de Dios, como hombre que fue, está expresando esa oración al Padre y diciendo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y el verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Bueno, ¿a qué se refiere la Biblia cuando expresa muchas veces la palabra mundo? ¿A qué mundo se refiere? Porque dice aquí, según el tema propuesto, que hay personas, hombres y mujeres, alrededor de este mundo que no son del mundo. Eso parece ilógico, pero realmente es una expresión verdadera de lo que el Señor está hablando aquí. No son del mundo. Ese mundo del que se refiere la Biblia habla del sistema de cosas que están en contravía a lo que Dios quiere del hombre. Es el sistema pecaminoso del cual la Biblia expresa muy claramente que no se conforma a la voluntad de Dios. Es a ese mundo al cual se refiere la palabra. Nosotros conocemos el mundo como la creación o el planeta Tierra donde vivimos. No es a ese tipo de creación, aunque de alguna manera también la creación fue afectada por causa del pecado, todo se descontroló. Sin embargo, cuando habla la Biblia acerca del mundo, se está refiriendo al sistema implantado por el mismo Satanás para que el hombre se pierda, para que el hombre no conozca a Dios, para que los jóvenes vivan en sus pasiones, en sus pecados y no conozcan al Señor, y luego entonces partan de este sistema y de esta tierra y luego entonces vendrá una situación un poco caótica o muy caótica, porque si no conocieron al Señor y si no se arrepintieron delante de Él, pueden entonces viene el momento más complejo para el ser humano. Este mundo, identificado con el género humano caído y pecaminoso, de lo cual estamos hablando, está entonces realmente en poder. A ver, ¿quién me dice? Vamos a romper un poquito el hielo porque no quiero hablar yo solo. Acuérdese que esto es ¿qué es? Un conversatorio. Entonces usted puede levantar la manito y decir, a ver, ¿a qué se refiere cuando decimos que este mundo está realmente en poder de quién?
A ver, ¿quién? Levante la mano, a ver, ¿de quién? De Satanás, pero eso lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué dicen? A ver, los jóvenes, ¿será que eso que dijo el hermano y que está diciendo el pastor, lo dice la Biblia? ¿Qué dicen? A ver, los jóvenes que estén de acuerdo, levanten la mano, si eso lo dice la Biblia, a ver. Bueno, muy poquitos. Los demás no saben, no saben. Bueno, vamos a mirar unos textos bíblicos, porque nos interesa mucho que usted se dé cuenta que la Biblia llama a Satanás el príncipe de este mundo. Vamos a leer Juan capítulo 12, ahí mismo en el libro de Evangelio de San Juan 12:31, que dice de esta manera, 12:31. Vamos a utilizar muchos textos bíblicos. Ahora es el juicio de este mundo, oiga bien, el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El Señor había venido hace más de 2000 años, iba a ir a la cruz del Calvario, iba a pagar por el pecado del hombre a través de su sangre derramada, de su muerte en la cruz y de su resurrección. Iba a vencer a Satanás y lo iba a destronar como príncipe de este mundo. Amén. Entonces vamos a mirar allí en el capítulo 14 también, versículo 30. Dice también, no hablaré ya mucho con vosotros, está hablando Jesús, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Viene el príncipe de este mundo. Entonces, Satanás es llamado ¿cómo? A ver, jóvenes. El príncipe de este mundo. Y estamos hablando del mundo. ¿Qué es el mundo? Al que se refiere la Biblia. El sistema pecaminoso implantado por Satanás para que la raza humana no conozca a Dios. ¿Y cómo puedo conocer yo a Dios? Conocer a una persona no es simplemente porque yo la vea cara a cara. Conocer a una persona es cuando yo empiezo a hacer lo que estamos haciendo aquí, aunque yo soy el que estoy hablando solo. Un conversatorio, estamos compartiendo, conversando. Los amigos se conocen en el dialogar, en el compartir, en el salir. Entonces, para conocer a Dios necesitamos conocerlo por la palabra. Cuando nos miramos en el espejo de la palabra, entonces estamos conociendo a Dios y estamos siendo conocidos por Él. Entonces, el Satanás es el príncipe de este sistema, de este mundo. Capítulo 16, Jefferson, verso 31, perdón, 16:11, dice el Señor, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces tenemos muy claro que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero hay un texto todavía más diciente, más especial, y está en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, el versículo 19. Sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está ¿quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Estamos hablando de qué? ¿Cuál es el tema? A ver quién me recuerda el tema. ¿Sí están aquí? Parece que algunos no. ¿Cuál es el tema? Estamos hablando del mundo. Hay un tema que propusimos. ¿Por qué no son del mundo? Y ahorita vamos a mirar a quiénes se refiere la palabra cuando Jesús dijo, porque no son del mundo, así como yo tampoco soy del mundo. Entonces estamos hablando del mundo. Ay, ¿qué es el mundo? El mundo, no hermano, pero vivimos en el mundo, estamos disfrutando del mundo. Las cosas las desarrollamos en el mundo, trabajamos, estudiamos, las cosas naturales de nuestra vida las hacemos en el mundo, pero se está refiriendo es al sistema pecaminoso que hay implantado por Satanás en este mundo. Gloria a Dios. Habrá hermanos que digan gloria a Dios. Me tienen en este conversatorio, hablo yo solo. Entonces es bueno que los hermanos participen, porque eso es que hay otros jóvenes que están nuevos, otros que están apenas viniendo, no van a entrar así en materia pero sí es importante que cada uno de los que estamos aquí hagamos también parte del conversatorio.
Amén. Este mundo entonces al que se refiere el Señor es el sistema moral y espiritual que está regido por Satanás y por espíritus engañadores. Hay gente que dice, no, usted todavía cree en el diablo, usted cree en los demonios, usted cree en los espíritus. Y hay gente que, hombre, que los hay, ¿cierto? Otros dicen que usted cree en las brujas. Yo no creo, pero que las hay. Eso es una frase muy popular conocida por la gente que no conoce mucho de la palabra. Y dicen algo muy cierto, que aunque usted no ve un espíritu, porque un espíritu no se ve, Satanás es un espíritu, los demonios son espíritus que no se ven, pero se manifiestan de muchas maneras, de muchas formas. Es más, Dios es el Padre de todo, o el creador de todos los espíritus. Dios fue el que creó los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores. Satanás era un ángel, los demonios eran ángeles, pero desobedecieron, perdieron su dignidad en el cielo y Dios los echó del cielo y se convirtieron en demonios, Y la Biblia habla muy claro de ellos. Entonces, este mundo está atiborrado, este sistema moral y espiritual, no solamente por Satanás, sino también por espíritus, por demonios engañadores. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, hermano Jefferson? Versículo 12, Efesios 6, 12. Vea lo que dice. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, o sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cuando habla de este siglo está hablando de este mundo. Esa expresión siglo es mundo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga, pero ¿dónde están que no se ven? Pero el producto y el fruto de la maldad, de la violencia, de la hechicería, de la idolatría, de las borracheras, de las orgías, de las perversiones sexuales, de tantas cosas malas que hay en el mundo, el producto, o mejor, el efecto, quien causa todas estas cosas, precisamente fue Satanás y son sus demonios. En el hombre hacen que este mundo esté como esté, el caos que hay. La descomposición social, moral, espiritual del hombre. ¿Quién ha hecho todo ese daño? Satanás y los demonios en el hombre. Por eso es que Cristo tuvo que venir al mundo. Y la Biblia dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Mire qué tan contradictorio parece para nosotros. Que el mundo es un sistema pecaminoso, moral y espiritual, alejado de Dios, pero Dios no solamente lo que es el mundo, sino los que habitan el mundo. Se está refiriendo a la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que para eso vino Cristo, para redimir, para salvar, buscar aquello que estaba perdido en el mundo. Amén. ¿Hay alguien quiere dar un aporte, una pregunta? Yo paro. De a uno. Bueno, están todavía como muy tímidos. Ahorita, ¿qué hacemos para que se despierten un poquito? Bueno, si ustedes no quieren algunos pasar adelante, voy a pedir el favor a la hermana Diana, si alguno levante la mano, escriba la pregunta y la pasamos aquí adelante mientras vamos desarrollando este tema. Amén. Entonces, este es un mundo donde impera ¿qué? El engaño, la mentira. Porque el príncipe de este mundo es padre de mentira. El Señor dijo, Satanás es el padre de mentira y de todo homicidio. Ahí está el texto en San Juan 8:44. El espíritu de este mundo se opone al espíritu de Dios. Satanás es un espíritu. Amén. Satanás es un espíritu. Y se opone a todo o se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y por eso pone al hombre
hacer cosas que no convienen, cosas que desagradan a Dios, rebeldía, desobediencia, todo. Y uno dice, pero es que fulanito, mírelo cómo anda, mire el muchacho, mire la muchacha, mire esa familia, mire esa pelea que hay allí. ¿Quién es el que hace todos esos destrozos? ¿Quién es el que causa el caos social? ¿Quién es el que está interesado en que el país, en Colombia, y no solo Colombia, sino el mundo entero se destruya? No es el mismo diablo. Jesús dijo de él, San Juan capítulo 10, que Satanás, el ladrón, porque Jesús lo llama ladrón, no vino sino para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino ¿para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Así que contrarrestamos al príncipe de este mundo con el poder de Cristo, con el poder del Evangelio, porque Cristo es el mismo Evangelio. Cristo es la palabra encarnada. Gloria al Señor. Entonces también este espíritu del mundo, fíjese, él finge darle inteligencia y sabiduría al hombre. Pero aquí dice muy claro, hermano Jefferson, Primera de Corintios 1:20. Mire que estamos mirando por la palabra, sobre todo para que los amigos, los jóvenes entiendan que esto lo dice la Biblia. Primera de Corintios 1:20. ¿Qué dice? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo o mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es decir, que el enemigo, el engañador, Satanás, el padre de mentira, quiere hacerle creer al joven, al amigo, a la amiga, que aquí tenemos conocimiento, inteligencia, sabiduría de muchas cosas, pero mire, Dios a través del Evangelio descubre la astucia de Satanás y lo llama mentiroso, y la sabiduría del mundo está embolatada, ¿cierto? Solamente la sabiduría verdadera viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Solamente el verdadero conocimiento, la verdadera inteligencia y la verdadera sabiduría viene de Dios. Y esa es la que usted y yo necesitamos sobre todas las cosas. Yo no quiero decir con esto de que usted no necesita estudiar, claro. Usted necesita educarse, usted necesita estudiar en una universidad si puede, usted necesita si quiere. Pero por encima de esa sabiduría humana hay una sabiduría divina. Hay una sabiduría espiritual que viene de Dios y que destroza la sabiduría de este mundo y la sabiduría del mismo Satanás. Gloria a Dios. Y esa es la que el joven necesita hoy. Amén. Entonces mire usted, finge el diablo dar conocimiento, sabiduría, inteligencia al ser humano. Finge darle paz. ¿Qué dijo el Señor un día? Mi paz os dejo. Ustedes saben el texto. A ver, ayúdenme. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, ¿cómo? Usted no ve que el mundo a toda hora es con ganas. Vea, ya viene la paz, ya firmamos tratado de paz, y queremos la paz, claro que sí. Pero el mundo no puede dar la paz, porque el mundo está en una guerra moral y espiritual. El mundo está dominado por el príncipe de las tinieblas, y el príncipe de las tinieblas engaña. Va a engañar un día, escúchenme, un día va a engañar de tal manera al hombre cuando la iglesia ya no esté aquí, que va a venir montado, según la escritura, no es en un caballo, eso es un símbolo, pero según Apocalipsis capítulo 6, habla de un jinete que se montará en un caballo blanco con un arco sin flecha. Ese arco sin flecha quiere decir un tiempo, un periodo de no violencia, de no agresión. Ese caballo blanco significa la bandera de la paz. Pero es una paz ficticia, es una paz engañosa, es una paz mentirosa. Él no viene a traer paz. Él viene a calmar un poquito el asunto mientras se acomoda y se monta en el trono de Dios, que es Jerusalén. Ese es el anticristo, el que va a traerle. El Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da.
La paz de Cristo es la única paz verdadera y esa paz se encuentra en su presencia y en la palabra de Dios. Así que usted necesita es esto, joven. Hay preguntas. Ya empezaron las preguntas, vean. Yo no sé si hay en las redes, póngale cuidado Felipe, por eso le digo, estén pendientes porque a veces preguntan también ahí. Si hay de pronto, asómese de vez en cuando para que mire. Bueno, aquí hay una pregunta. ¿Cómo dio usted el primer paso? Me preguntan a mí, ¿cierto? Para rechazar a Satanás y tomar a Jesús como la luz y guía en su vida. ¿Cuándo sintió el llamado del Señor? Vea qué buena pregunta. Bueno, esta es una pregunta muy personal. Bueno, me la están haciendo creo que a mí. ¿Cómo dio usted el primer paso para rechazar a Satanás y tomar a Jesús como la luz y guía en su vida? ¿Cómo lo di? Bueno, yo siento que y recuerdo que Dios mismo a mí me incitó o me llamó para dar ese primer paso. Porque como dice la Biblia, ninguno inicialmente busca a Dios. No hay hombre que de corazón tome la iniciativa para buscar a Dios, sino que Dios es el que toma la iniciativa. No me buscasteis vosotros a mí, dice el Señor, sino que yo os busqué a vosotros. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces lo primero, el primer recurso, la primera iniciativa que se toma es de parte de Dios. Dios toma la iniciativa para acercarse al hombre y utiliza algún medio, utiliza alguna situación buena o mala, Dios la permite. En el caso particular mío, yo ya había ido al culto, yo ya había ido a la iglesia, pero era un muchacho, un adolescente que quería vivir en el mundo, quería vivir en el pecado, ya conocía muchas cosas. En mi caso personal, mi familia no era cristiana, mis padres no eran cristianos. Los primeros que comenzamos a conocer del evangelio fueron mi madre y yo. A la edad de 18 años me hablaron del evangelio. Yo ya venía sintiendo que Dios me estaba llamando, no solamente porque hay gente que piensa, bueno, me voy a volver evangélico para pertenecer a una comunidad cristiana. No, no es eso. No se trata de eso, se trata de que usted realmente conozca el llamado de Dios, que Dios lo está llamando, pero ¿para qué lo está llamando? Para salvarlo, para regalarle la vida eterna, para ofrecerle el perdón de sus pecados. Yo me di cuenta y tuve espiritualmente un encuentro luego con el Señor, eso fue una experiencia personal, y Dios tomó la iniciativa, me llamó, utilizó muchos medios y yo me decidí de una vez, a través de la experiencia que tuve con el Señor. Uno no es capaz humanamente rechazar al diablo y el mundo, pero con la ayuda del Señor y con el poder del Señor, uno es capaz de decirle al pecado y al mundo y a Satanás, no más. Porque como dijo la hermana Diana ahorita, ella recitó un texto de San Juan capítulo 8, donde dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Y cuando uno conoce a Jesús por la palabra y tiene experiencias con Él, porque es que uno a veces piensa, ¿sí será que Dios es real? Yo también pensé así. ¿Sí será que Dios es verdad? ¿Sí será que hay ángeles y hay demonios? Yo como que no creo mucho en ese cuento. Pero cuando uno empieza a conocer por la Biblia a Dios, y uno empieza a hacer lo que la Biblia dice que haga, y uno empieza a orar, y uno empieza a escudriñar la Escritura, cuando a través de la oración usted se acerca a Dios por la fe, porque hay que utilizar la fe, hay que creer, porque el que busca a Dios debe creer que le hay, que Él existe, y es galardonador esa persona de los que le hallan. Entonces, cuando uno ora, ¿uno qué está haciendo? Uno está esperando de alguna manera que Dios se manifieste, que Dios lo toque a uno, que Dios le hable a uno. Usted no ha sentido, yo le pregunto a los muchachos acá, a los amigos, los jóvenes, a las jóvenes, ¿alguna vez usted ha tenido la experiencia de ver por ahí un espíritu, o que le movieron la cama, o que lo tocaron, lo agarraron? Uy, pero ¿qué fue esto?
O que usted en un sueño lo están ahogando y no soy capaz de hablar porque como que una bruja se me montó encima. Hombre, jóvenes y hermanos, esas cosas nosotros no desconocemos muchas veces que hay un mundo espiritual que se mueve alrededor nuestro y que es real. Alguien decía, un predicador decía, si los seres humanos nosotros tuviéramos la capacidad de ver lo que se mueve en los aires, en las regiones celestes, si tuviéramos la capacidad de ver espíritus, a tiempo que la gente, mucha gente, la gran mayoría se hubiera arrepentido ya. Una vez un profeta llamado Eliseo iba con un siervo suyo llamado Giesi, eso lo dice la Biblia, y se fueron para cierto monte y lo estaban persiguiendo un ejército, el ejército sirio, para apresarlo y matarlo, a Eliseo, el profeta, el varón de Dios. Y Eliseo tenía la experiencia y las costumbres de ver ángeles, de ver ese reino celestial, y Giesi, el siervo de Eliseo, no. Para Giesi estaba velado todo eso, es decir, él no veía nada de eso. Entonces Giesi vio que venía el ejército sirio contra ellos y empezó, permítanme la expresión decirlo así, empezó casi a lloriquear. Ay, padre, Eliseo, mira, varón, viene el ejército sirio contra nosotros. Y Eliseo estaba tranquilo, el varón de Dios, el profeta de Dios estaba tranquilo. Y le dijo a Giesi, tranquilo, no te preocupes, que más son los que están con nosotros que los que vienen contra nosotros. Pero ¿cómo? Si estamos tú y yo solamente. Y dice que Eliseo levantó su mano y oró, Jehová, abre los ojos de tu siervo Giesi para que vea. Y dice que cuando le abrió la vista, pudo ver alrededor del monte hombres de blanco con espadas desenvainadas, un ejército innumerable de ángeles alrededor del monte. Entonces mire que hay un mundo espiritual que se mueve. Necesitamos tener experiencias con Dios, no solamente de una manera mística o emocional, sino una manera donde usted y yo podamos sentir que en mi vida hay un cambio de mente, un cambio de pensamiento, que yo pueda decir, bueno, ya no quiero pecar más contra Dios, ya no quiero hacer y practicar más las cosas que ofenden a Dios, yo quiero conocer de Dios, yo quiero seguir el camino de Dios. Entonces, ¿cuándo sentí el llamado del Señor? Cuando tuve unas experiencias fuertes en mi vida. Personalmente yo tuve unas experiencias porque yo fui rebelde al llamamiento de Dios. Y Dios me llamó durante varios días, meses, y yo me hacía el de los oídos sordos y seguía en el mundo pecando y haciendo lo malo, hasta que un día varias veces, casi pierdo la vida y Dios me dio una nueva oportunidad. Y entonces Dios tuvo misericordia de mí y ya cuando tuve esa experiencia dije, Señor, de ahora en adelante te voy a seguir. Pero quiero decirle a los jóvenes, no espere usted que Dios lo llame de una manera fuerte, porque si Dios a usted lo tiene para ser salvo, para ser parte del reino de los cielos, Dios lo va a llamar de una u otra manera. ¿A cuántas personas Dios no las llama a través de una enfermedad casi moribunda? Hay personas en un accidente. Yo tuve un accidente de muerte clínicamente, así que no espere eso. Hay otra pregunta: si una persona creyente en Dios, en Jesús, pero, ¿qué dice aquí? Aún así hace malos actos, como matar, robar, etcétera. ¿Deja de ser hijo de Dios o sigue siéndolo? Si una persona creyente en Dios, pero hace malos actos, como matar, robar, bueno, sigue, dice, ¿deja de ser hijo de Dios o sigue siéndolo? Bueno, le voy a responder con la Biblia. No necesita decirme quién me hizo esa pregunta, pero le voy a responder con la Biblia. Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué dice? En el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo apareció desde el principio, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Un hijo de Dios ya no roba. Un hijo de Dios ya no mata. Si mataba, pues ya no mata. Así sea, bueno, cucarachas sí les pueden, zancudos. Un hijo de Dios ya no comete o practica la fornicación, el adulterio. Una cosa es que el hijo de Dios por allí falló, la embarró, se descuidó con Dios, se descuidó y por ahí como que se encontró un celular y sabe que el celular era de fulanito y se quedó con él. ¿Qué hizo? Se lo robó, se lo goleó, como dicen los muchachos. Y entonces ahí cometió un error, un pecado. Pero él siente en su conciencia que le redarguye Dios. ¿Qué hiciste? Y ese muchacho, esa muchacha se arrepiente, se vuelve a Dios, le pide perdón. ¿Deja de ser hijo de Dios porque cometió ese acto? ¿O sigue siendo hijo de Dios? Es hijo de Dios. Aunque cometió un error, no deja de ser hijo de Dios. No deja de ser hijo de Dios, pero sí tiene que cambiar ese comportamiento, ¿cierto? Porque Dios lo puede perdonar y lo perdona si se arrepiente de verdad. Pero cuando la persona persiste en robar, persiste en hacer el pecado, entonces la Biblia dice que esa persona no es hijo de Dios. Esa persona es hija del diablo. Aquí yo antes de conocer a Dios era un hijo del diablo, yo tengo que decirlo. Yo era hijo del diablo porque hacía lo que Satanás me decía que hiciera. Un día Jesús llama a los israelitas: ustedes son de vuestro padre el diablo, ustedes son hijos del diablo. Y decirle a un israelita hijo del diablo, ellos que se creían los más santos, era una cosa muy tremenda. Y esos tomaron piedras para apedrear al Señor. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Tú nos estás diciendo que somos hijos del diablo? Sí, porque las obras del diablo hacéis. Satanás es un homicida y es un ladrón desde el principio, es un mentiroso, y ustedes hacen esas obras. Entonces, si yo practico el pecado, soy considerado por la Biblia hijo del diablo. Pero cuando dejo de practicar el pecado porque la simiente de Dios, es decir, la palabra de Dios, es sembrada en mi corazón, me convierte el Señor en uno de sus hijos. Y cuando soy hijo de Dios, entonces la Biblia dice que el que tiene la simiente sembrada en el corazón, la palabra sembrada de verdad, ya no practica el pecado. ¿Cometerá errores? Sí. Pero es que una cosa es que yo falle. Por ahí la embarré hace unos 2 años, alguien diga, la embarré hace un mes, pero me arrepentí, la conciencia no fui capaz, lloré, Señor, porque eso es lo que hace un creyente, un hijo de Dios. No quiere decir que el hijo de Dios ya no peca, no, el hijo de Dios se equivoca todavía, pero no es que esté practicando por ahí el pecado, no es que por ahí cada vez que entonces ve una botella de cerveza, que está tomando licor en todo momento, que está por ahí bailando, que está... Ay, hermano, pues que no. Uno ser cristiano no es tan bueno, porque dejar de hacer esto que sí aparentemente es bueno. Un cristiano que piense así es un cristiano que posiblemente no ha nacido de nuevo, no ha experimentado la conversión, el nuevo nacimiento. Entonces, un hijo de Dios sigue siendo hijo de Dios si se equivoca. Pero si practica el pecado, puede ser que no sea hijo de Dios. Otra preguntita aquí rápida. ¿Cuáles son las restricciones que implica cumplir al pertenecer a esta religión? Bueno, ¿cuáles son las restricciones que implica cumplir? Bueno, a ver si entiendo la pregunta. Bueno, primero empiezo por el final. Religión. Ese es un concepto que tienen de nosotros. Pero yo quiero aclararle y aclararles a los que tienen este concepto de que nosotros no practicamos una religión, por lo menos en mi caso personal, y nosotros le enseñamos a los creyentes que esto no es una religión. ¿Por qué?
Porque Jesucristo no es una religión. Jesucristo es un ser, Jesucristo es Dios. Entonces Jesucristo como tal no nos invita ni nos llama a que nos convirtamos a una religión nueva. El Evangelio no es una religión. ¿Qué es el Evangelio? ¿Y quién es Jesús? El Evangelio es lo que Cristo vino a traer del cielo para poder salvar al hombre. El único medio de salvación que usted tiene que pasar por él para poder ir al cielo se llama el Evangelio. Y el Evangelio no es una religión. ¿Qué es una religión? Contrario al Evangelio. Una religión es la forma, el concepto, las ideas, las filosofías que los hombres han construido, que los hombres han creado para tratar de llegar a Dios. Contrario al Evangelio, el Evangelio es lo que Dios planificó y construyó desde el cielo para llegar al hombre. Por eso les decía al principio, el que hizo la pregunta, la primera pregunta, Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Quiere decir que Dios creó el Evangelio para llegar al hombre. El hombre crea religiones para tratar de llegar a Dios. Existe el budismo, existe el taoísmo, existe el hinduismo, existe el islamismo, el judaísmo. Bueno, hay una cantidad de religiones. Está el cristianismo. Aún dentro de la rama del cristianismo hay religiones que muchos practican, pero no es la práctica en sí de una religión lo que me va a salvar a mí. Yo puedo ser Pentecostal Unido de Colombia y hasta con ese nombre y todo, que es hasta feo. Porque hay gente que dice pentecostal y no, hasta burlan de nosotros. Ay, los pentecostales, ve el pentecostal, el aleluya. Puedo ser hasta pentecostal, pero no es la pentecostal la que me va a salvar, no es la iglesia, sino que es Jesucristo y su evangelio lo que me ofrece y el que me da salvación si yo vivo el evangelio. No vivir la religión, porque el evangelio no es religión. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y eso es lo que usted necesita conocer, el evangelio. Yo nací en una religión, claro, mis padres, mis abuelos. Ay, te torciste, voltearepas, te cambiaste de religión, me decían a mí, mis tías, mis abuelas, te volviste evangélico, negaste la fe, lo que te enseñaron los abuelos, tus padres. Y yo, no. Yo conocí a Jesucristo por el evangelio, que es distinto. Por eso es que dice el Señor Jesús, hablando también en el capítulo 17 de San Juan, orando como sumo sacerdote, dice, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Quiere decir que para usted ser salvo primero necesita conocer a Dios, conocer el evangelio, no conocer una religión. Entonces, le empecé por la última frase, la religión. No pertenecemos a una religión, pertenecemos a Jesucristo, que es el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y que hay restricciones? Hombre, en todos los ámbitos, áreas de la vida hay restricciones. Usted en casa yo creo que tiene restricciones, a no ser de que usted viva en una anarquía en la casa, cada quien haga lo que le dé la gana. En el colegio, en la universidad van a haber restricciones. Donde usted trabaje o va a trabajar, van a haber restricciones, van a haber normas. Es que a veces pensamos que una restricción es una prohibición. No puedes hacer esto, y el evangelio, entonces, si tú vas y haces aquello, entonces no eres evangélico. No, Dios no está con un martillo, porque a veces dibujan a Dios con un martillo y con un arma así todo furioso, y tú tienes que estar aquí, o si no te va a llegar algo y te voy a condenar y te voy a matar. No, esa es la idea que vende la gente. Dios nunca está así. Dios no obliga a nadie. Dios espera que usted voluntariamente se acerque a Él por la fe. Él le muestra el camino, Él le muestra el sendero. Él le dice, mira, así como hizo con Adán y con Eva. Ustedes miren todos los árboles del huerto, de estos pueden comer, menos de este. Si ustedes comen de este árbol que yo les estoy prohibiendo, porque en todo hay prohibiciones, en todo va a haber restricciones. Dios también tiene restricciones, tiene linderos. Ustedes han visto por ahí mucho en las redes sociales
que por ahí hay un cerco, son unos dibujitos animados, hay un cerco y detrás de este cerco aquí hay un abismo. Y entonces el que hizo el cerco para unos animalitos, unas ovejitas, lo hizo precisamente para que las ovejitas no se fueran a pasar el cerco. Y por ahí salió una ovejita con una tijera de esas que rompen alambre de púa. ¿Cómo se llama esa? Bueno, esa tijera. Y empezó a romper el alambre porque ella se quería salir del cerco. ¡Ay, qué pereza! Nos tienen encerrados. El cerco es como la norma, es como la restricción, ¿cierto? Pero la ovejita se dio cuenta que cuando abrió y se iba a salir del cerco, si no es por el pastor que le echa mano, iba a saltar y se iba a ir al abismo. Muchas veces Dios, y la mayoría de las veces Dios coloca normas, restricciones, no porque nos quiere ver así todos aburridos, amargados, ay, qué pereza esos evangélicos tan amargados como vienen de maluco, no. Aquí cuántos de los que vivimos en el Señor vivimos maluco. ¿Usted vive maluco? ¿Cómo? No, pero déjeme le hago la pregunta buena, Andrés. Porque yo los agarro así en stand-by. ¿Cuántos aquí vivimos, los cristianos vivimos bueno cuando nos metemos en el Señor? Claro. Ay, que ya no bebemos, que ya no bailamos, que ya no fornicamos. No, es verdad, joven. Dios nos quitó y nos puso el cerco. Porque si cortamos el cerco nos vamos a dar cuenta que hay un abismo y si nos mandamos podemos caer al abismo. Y es lo que Dios quiere, que usted y yo sepamos que eso es lo que hace el Evangelio. No prohibirnos, sino que nos está guardando de morir espiritualmente, de morir moralmente. Eso es lo que hace el Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos diciendo. A ver, ¿hay otra preguntita? Acérquese, usted sí puede hablar del micrófono. Andrés, hágase ahí, para que lo oigan. Está prendido. Venga, sí. hermano, de la segunda pregunta. Supuestamente que si era cristiano, pecador o eso, pero yo le tengo una. Primero, para ser cristiano, yo creo que hay que tener un encuentro personalmente con Dios. Que ese encuentro personalmente con Dios es el que transforma el cristiano, es el que lo despeja de todo lo inmoral del mundo. O sea, cuando tenemos primeramente el temor a Dios, es ese encuentro que tenemos personalmente con Dios. Cuando no lo tenemos, yo creo que estamos arriesgados a pecar o a hacer cosas que no nos afectan nuestra vida espiritual. Y la otra, de lo que tú decías ahora del caballo y el anticristo, blanco. Exacto. La pregunta es, ¿la tribulación viene antes de Cristo o después de la venida del Señor? Porque me imagino que habla la Biblia de la tribulación, donde la tribulación que va a haber hermanos, gente que va a ser engañada por ello antes de Jesucristo venir a levantar su iglesia. Muy bien, vamos a responder entonces. Entonces, Andresito decía algo muy importante. Una persona cuando tiene un encuentro personal con Cristo, con Dios. A ver, ¿cuántos de los muchachos aquí creen que sí se puede tener un encuentro con Dios? A ver, levanten la manito, a ver. Eso, gracias. Dios los bendiga. Ahorita me reclaman el ficho para darles el premio. Pues, pero la gaseosa, premio. ¿Usted la compró? Ah, bueno, todavía no. Muchachos, algo que marca y cambia a la persona es verdaderamente tener un encuentro, una experiencia personal con Dios. ¿Ustedes por qué creen que yo estoy aquí después de 20 años? Por la gracia de Dios de vida cristiana, no por mis fuerzas. Si hubiera por mis fuerzas, hace rato yo estaría otra vez en el mundo. Porque el mundo tiene un imán muy fuerte, ¿cierto? Tiene un poder de atracción tan fuerte que el único que puede cambiar o quitar esa atracción y hacer que los polos magnéticos se alteren. ¿Qué es lo que hace un imán con un metal? El polo positivo atrae el polo negativo, pero positivo con positivo repelen.
Negativo con negativo repelen. El único que puede alterar los polos en ese sentido se llama Jesucristo. Para que aunque el mundo trate de atraerte, el pecado trate de atraerte, ya usted diga, no, soy de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Amén. Pedro decía, el apóstol Pedro decía que muchas personas hablan del creyente, del evangélico que vive para Dios, y a veces algunos se alteran, otros se enojan, otros se sorprenden que por qué ya nosotros no corremos en el mismo desenfreno moral y espiritual como los demás. Porque ya ahorita parece que estamos yendo en contravía de la corriente del mundo. El mundo tiene una corriente, ¿cierto? Y el mundo nos atrapó a todos. Aquí ninguno de los que estamos aquí somos ajenos a esa realidad. El mundo nos cogió y nos arrastró y nos llevaba directo a donde desemboca un río, al mar. Y de alguna manera las cosas van hacia abajo en el mundo. Pero un día Cristo, a través de esa experiencia, a través de ese encuentro personal, nos hizo detener en la corriente del mundo. Y empezamos a ser como el pez salmón. ¿Ustedes conocen el pez salmón? El pez salmón es el único pez que nada en contra de la corriente de las aguas del mar o de los ríos. Los demás van así, van con la corriente de las aguas del mar, pero el salmón no, el salmón lucha contra la corriente y va en contravía de la corriente. Usted y yo, los cristianos, los que hemos tenido una experiencia con Dios, los que Dios nos ha marcado la vida, ya no corremos con la corriente hacia abajo. Ahorita vamos en contravía de la corriente, porque un día el Señor nos detuvo en el camino y nos dio el poder y la facultad para marchar hacia arriba. Ya no vamos hacia abajo, ya caminamos y corremos hacia arriba, porque hacia arriba está el cielo, pero hacia abajo está la condenación. Entonces somos como el salmón, aunque a veces nos atraigan las cosas del pecado, del mundo, porque es que somos tentados. ¿Quién dice que los pastores o que las esposas de los pastores o que los líderes o que los hermanos, todos, Cristo fue tentado? Pero Cristo fue el único que pudo decir que salió avante, salió victorioso, porque no se halló maldad en su corazón ni en su boca, nunca cometió pecado. El único que fue tentado y jamás pecó es el Señor. Pero a veces nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, somos atraídos, seducidos, y a veces caemos en el enredo y en la trampa del diablo. No quiere decir que nos mantengamos allí, pero a veces uno comete errores, uno falla. No digo que, bueno, es que a veces pensamos que los pecados más terribles son el robo, el homicidio, ¿qué más? El adulterio, porque hay gente que cataloga los pecados. Pero ¿una mentira es un pecado o no es un pecado? Y hay cristianos que a veces mienten. Han mentido. Una cosa es cuando el cristiano se acostumbra a mentir, está practicando el pecado. Una cosa es cuando el cristiano tiene en su corazón un odio, un resentimiento, porque hay cosas que a uno en la vida, fulanito me la hizo y le empieza a dar uno como un dolorcito, ¿cierto? No lo puedo ver, es que, y cuando estoy comiendo sopa como que lo veo ahí reflejado como en un espejo, y no lo puedo ver. Está luchando contra eso. Tiene que orar, tiene que buscar de Dios para poder vencer eso, ir donde el hermano, donde la hermana. ¿Sabe qué? Voy a ser sincero, esto y lo otro, pero yo quiero arreglar esto con Dios y con usted, porque yo no quiero seguir sintiendo lo que estoy sintiendo con usted. Y Dios lo perdona, y Dios lo limpia, y Dios lo libera de ese pecado. Eso es un error, eso es una falla. Pero ya que usted se mantenga con dolor a toda hora, odio, pasó un mes, pasaron 2, pasaron 6, pasó un año, 2 años, y usted sigue con ese rencor, usted sigue con esa amargura, usted sigue con ese dolor, eso se le puede convertir en una práctica de pecado. Te tiene que cortar eso de raíz, te tiene que cortarlo. Entonces son cosas que nosotros debemos pensar. Esa es la primera pregunta, la experiencia personal. Y la segunda, ¿cuál era? La del caballo blanco. Bueno, que si es después de Cristo, del regreso de Cristo, o antes del regreso.
Ustedes me cambiaron el tema, porque le voy a responder enseguida a Andresito. Yo termino con esto, yo voy a terminar con esto. Vuélvame a poner el texto, hermano Jefferson, por favor. San Juan capítulo 17, verso 16. San Juan 17, verso 16. ¿Cuál es el tema? A ver, ¿quién me lo repite? Porque no son del mundo. Les cuento un cuento. Ese cuento está más trillado, pero hay unos que no lo han escuchado. Pastor, no se sabe si no es ese. Sí, es que es bueno. ¿Se acuerdan que les he contado del hermanito que era muy evangelista? Para los que no saben qué es ser un evangelista, es una persona que le gusta hablar del evangelio. Le gusta hablarle a todo el mundo y a toda hora, y en el trabajo y en el camino. Ese hombre tenía el don de evangelista. Y por ahí se encontró a un borrachito a las 5 de la mañana. Él iba a trabajar, el hermano, el cristiano. Pero el borrachito venía apenas para la casa de su fiesta, de su rumba, y estaba todo borrachito. Y se lo encontró. ¿Cuántos conocen por allá el cementerio Campos de Paz en Medellín? ¿Sí lo conocen? Bueno, eso fue una historia real, no es un cuento, fue una historia verdadera. Y resulta que el borrachito iba, y el borrachito le tiene miedo a los muertos, a los espíritus. Él cree que los espíritus de los muertos, él cree que, bueno, en todas esas cosas. Y el borrachito iba por ahí, pero no era capaz de pasar de esta esquina, y ahí estaba el portón grande del cementerio Campos de Paz, y él era ahí, estaba solo, y eran las 5 de la mañana, y en eso pasó el hermano. Y cuando estaba pasando el creyente, el hermano, el borrachito lo paró y le dijo: oiga, amigo, vea, así como hacen los borrachos, amigo, por favor, vean, ayúdeme a pasar al otro lado, porque es que a mí me da miedo, vea, le digo la verdad, a mí me da miedo que me salga por ahí un espíritu. Ya estaba amaneciendo, eran las 5 de la mañana, pero todavía se veía oscuro. Y el hermanito, en vez de ayudarlo inicialmente a pasar, como era tan evangelista, le dijo: oiga, amigo, cuando yo era de este mundo. Porque el decirle a una persona: ¿cómo así? Estás en el mundo, pero no eres. ¿Qué pensó el borrachito? Usted se imagina la reacción del borrachito. Se fue para atrás, se salió muerto de allá del cementerio. Ya no es de este mundo. Esa expresión, porque no somos del mundo, es una expresión bíblica que el Señor dijo que hay personas, hombres y mujeres, que ya no son del mundo. ¿A qué se refiere? Ya el sistema pecaminoso, ya el dominio satánico ya no los cautiva, ya no los atrapa, ya no los tiene en su potestad, en su dominio, sino que el Señor los sacó del sistema del mundo, los sacó del dominio de Satanás, y como no son del mundo, como tampoco Cristo es del mundo, y por eso es que al creyente, al joven cristiano, a la joven cristiana, se burlan de él, se burlan de ella, y tenemos que aguantar los achaques, y tenemos que aguantar las burlas, y tenemos la persecución muchas veces, el aborrecimiento de la gente a veces también. Cristo dijo que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo nos aborrece. Así como a mí, dijo el Señor, también me aborrecieron antes que a vosotros. Cristo les dijo a ellos: mi reino no es un reino de este mundo. Amén. El reino de Cristo, el que Él vino a traer a la tierra, era un reino de arriba, del cielo. Y entonces el Señor, a los que hemos seguido a Cristo, a los que vivimos para Cristo, a los que obedecemos a Cristo, nos dice: ya ustedes no pertenecen a este mundo. Ustedes pertenecen a otro tipo de reino. Ustedes han pasado a otra dimensión, a otra etapa espiritual y moral. Ya ahorita lo que nos espera, un día, escúcheme, esto no es solo espiritual, un día se va a ratificar realmente de dónde nos sacó el Señor y a dónde nos va a llevar el Señor. Gloria a Dios. El reino de Dios se va a manifestar literalmente. Ahora está de manera espiritual, no se ve, pero está aquí, está espiritual. Pero un día va a ser literal, físico. Por eso la pregunta de Andrés: Cristo vuelve por segunda vez, y cuando Él regrese a la tierra, viene a implantar su reino literal. Pero antes que Él venga,
En su descenso del cielo, según la Biblia en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, dice que el Señor descenderá hasta las nubes. Y desde ese lugar, antes de las nubes en el cielo, Él llamará a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Aún los que murieron en Cristo serán levantados, serán resucitados, y los que vivan para ese momento serán levantados juntamente con los que durmieron para recibir al Señor en los aires y estar con Él para siempre. Cuando estemos con el Señor en el cielo, se van a celebrar unas fiestas que se llaman, la Biblia las manifiesta, las publica como las bodas del Cordero. ¿Cómo así que las bodas? El esposo se casará con la esposa es la iglesia, el esposo es Jesús. Van a haber unas bodas, van a haber unos invitados, van a haber calles de honor, los ángeles estarán al lado. ¿Cómo será esa boda tan tremenda que ni siquiera Lady Diana, la reina de Inglaterra, cuando vivía, se casó? Era tan suntuoso ese matrimonio, esa ceremonia, que dicen que no ha habido una ceremonia más hermosa que cuando Lady Diana se casó. Bueno, esta también es otra Diana, esta chica. Pero esa otra creo que fue un desparpajo de dinero, de cosas especiales. Pero usted se imagina la boda de Cristo con nosotros, la iglesia. Eso va a ser algo, hermano, que nos va a dejar, vea, anonadados, perplejos, pero de la emoción y del gozo. Eso va a pasar. Mientras allá están pasando 7 años, que es un día. 7 años en la tierra, un día para allá. Porque es que en el cielo ya no hay tiempo, ya no hay espacio. Va a ser un día. Aquí van a estar pasando 7 años. 7 años. Y esos 7 años que va a pasar el mundo acá serán 7 años de tribulación, de juicios, de iras, de desastres naturales, de pestes, de violencia, de caos social. Hoy estamos viendo un principio de dolores. Hoy se levantan los pueblos, guerras y guerras, rumores de guerras, violencia, terremotos, hambres, pestes. Pero vendrá el momento en que eso va a ser todavía peor que lo que estamos viviendo. Entonces, cuando estemos viviendo con el Señor allá, ese día, y aquí 7 años, pasan los 7 años de la gran tribulación, viene el Señor con la iglesia y sus ángeles a establecer su reino literal en el mundo, para que la gente se dé cuenta que el único que puede darle equidad social, igualdad a las naciones, que no haya enfermedad, que no haya destrucción, ese único es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo el Señor. Por eso no somos del mundo y no queremos vivir para el mundo. Ahorita somos de Cristo y nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo. La hermana Diana se paró, eso quiere decir que Dios les bendiga y muchas gracias.